Nos queda a deber mucho el presidente municipal en su tercer informe, al cual los regidores no fuimos invitados, contrario a las normas de ley. Esto es Lozano TV. Se llevó a cabo el tercer y último informe del presidente municipal Cuco Quesada 2015-18 de Encarnación de Díaz, Jalisco, México. Un informe lleno de fantasías, un informe fantástico, pues, porque hay muchas cosas que solamente suceden en Cucolandia. De estos asuntos solamente me detendré en algunos de ellos para no entrar en tantos detalles. Un tema es seguridad pública. Dice el presidente municipal, o dijo en su informe, que la seguridad pública de nuestro municipio es una seguridad que da confianza, de acuerdo a lo que se puede leer en el texto, en el libro que él mismo repartió. Seguridad y confianza. Cuando los policías ni siquiera tienen la capacitación adecuada, no tienen el equipamiento adecuado, no tienen el apoyo ni la propia seguridad ellos mismos para podernos brindar seguridad. Y si miento, que le pregunten al policía que perdió un ojo en el cumplimiento de su deber. Si miento, que le pregunten a las esposas de los policías desaparecidos. Esto solamente, como te digo, sucede en Cucolandia, porque si realmente tuvieran la capacitación que él dijo en su tercer informe, recibirían práctica de tiro al blanco y jamás la han recibido. Dijo el presidente municipal que habían apoyado al sector educativo como nunca antes se había visto en la historia. Mira, aquí dice, como nunca antes lo había hecho nadie. Efectivamente, como nunca nadie antes lo había hecho, porque le recortaron los apoyos educativos a los maestros municipales que de por sí eran miserables y se los quitaron prácticamente de tajo en esta administración, y le quitaron el apoyo educativo también a las secretarias de las escuelas, a los conserjes de las escuelas y a la gente de aseo y limpia de las escuelas, como nunca nadie antes lo había hecho, y les reanudaron el pago luego de tanta insistencia de nuestra parte y cuando ya se acercaban las elecciones. ¡Qué casualidad! De eso tampoco te habló el presidente municipal en su informe. Te anunciaron con bombo y platillo que pagaron en su totalidad la deuda pública heredada de otros gobiernos, como lo podemos ver en este texto. Y efectivamente, dicen ellos que pagaron la deuda pública heredada de administraciones pasadas, como si eso fuera algo meritorio, cuando en realidad lo único que hicieron fue cumplir con su deber. Pero no te explicaron que la deuda pública se adquiere cuando se hacen obras magnas como una planta tratadora de aguas residuales a pagar en un tiempo determinado, de manera que ellos, al estar pagando, estaban cumpliendo con el deber adquirido por la institución que es la presidencia municipal. Y ellos, al no haber hecho ninguna obra magna desde la pasada y la actual administración, no tuvieron que endeudarse, así que solamente cumplieron con su obligación, lo que no es meritorio, simplemente es cumplir con tu deber. Y hablando de deuda pública, se refieren ellos nada más a las deudas de la pasada administración, que ya te expliqué en qué consisten, pero no te hablan, nunca se nos informó de la deuda que ellos le han generado al pueblo de Encarnación de Díaz, Jalisco, y que al final de día son los ciudadanos los que van a tener que pagar con sus impuestos. Deudas generadas por negarse desde Felipe Romo y Cuco Quesada a pagar las jubilaciones que el juez ya determinó se deben aceptar. Deudas que también se han aumentado en gran cantidad porque ya suman muchos millones de pesos que el pueblo va a tener que pagar por también haberse negado a liquidar conforme a la ley, conforme a derecho, a los empleados que fueron despedidos de la antepasada administración. De esas deudas no te hablaron, evidentemente, porque no les conviene. ¿Por qué no dice nada el informe acerca del programa de regularización de los predios urbanos en el cual tu servidor estuvo integrado durante toda la administración, como lo establece la ley, la cual dice que este programa debe estar integrado para autorizar la regularización de los predios urbanos, es decir, entregar las escrituras a los terrenos que no los tienen, debe estar integrado por un elemento de cada fracción política, es decir, gente del PAN, gente del PRI y tu servidor, que me declaré
regidor independiente. Al principio me estuvieron trayendo los documentos para firma, pero al encontrar demasiadas irregularidades me negué a firmar los documentos hasta que se hicieran las correcciones precisas. Pero jamás regresaron esos documentos, de manera que nos excluyeron. Nos sacaron tanto a la representante de la bancada priista, la señora Guadalupe Contreras, como a tu servidor de ese programa, haciendo ellos la transacción, el movimiento como les convenía, y mucho se habla de que hubo negociaciones para poder entregar esos documentos. Lo único real, lo único cierto es que nosotros debimos haber revisado esos documentos, debimos haber sido parte de ese proceso en la regularización de los predios, y nos excluyeron, nos sacaron, por algo será. Y sin embargo, no te hablaron de esto tampoco en el último informe del presidente municipal. No se nos dijo nada acerca del proyecto del elevador al interior de Palacio Municipal para apoyar a las personas de capacidades diferentes que utilizan silla de ruedas, para apoyar a los enfermos y a los abuelitos. Proyecto que se presentó desde la pasada administración y que Felipe Romo se negó a construir, demostrando que este sector tan vulnerable de nuestra sociedad no le importa en lo más mínimo, y dándole instrucciones a Cuco Quesada para que tampoco se hiciera. De eso tampoco se mencionó nada en el tercer informe. Voy a hacer una pausa para tratar de explicarte por qué no se hizo en realidad este proyecto del elevador en Palacio Municipal. Como tú sabes, el proyecto no lo propuse yo lo rescaté, pero fue presentado en la pasada administración cuando Felipe Romo era presidente. Pero resulta que la persona que propuso este proyecto de su grupo político terminó en franco disgusto con el presidente municipal, Felipe Romo. ¿Por qué? Porque esta persona del proyecto estaba en desacuerdo con las tranzas, anomalías que Felipe Romo estaba haciendo para su beneficio personal. De esta forma, en una revancha política, Felipe Romo dijo no se hace el proyecto, evidentemente, por quien venía, a pesar de que todo el ayuntamiento ya lo había aprobado. Y esto es un delito, se llama desacato de la autoridad, porque el presidente municipal está al mismo nivel que el resto de los regidores. Bueno, pasa el tiempo, se integra la nueva administración, yo rescato este proyecto, lo llevo a la mesa del cabildo con miras a que se realizara para favorecer a este sector tan vulnerable de nuestra población. Pero yo estaba consciente de que al presentarlo tu servidor, mucho menos lo iban a aprobar por obvias razones. De manera que propuse que encabezara este proyecto una miembro de su grupo político, la señora Luz María Parga, para que no vieran al elevador como una revancha política, se olvidaran de las diferencias y apoyaran a las personas de capacidades diferentes, a los ancianitos y a los enfermos. Sin embargo, de nada sirvió esta idea, porque al final del día tampoco se hizo este proyecto que busca, su objetivo es servir a estas personas, y es que a esta gente lo único que le interesa, lo único que buscan es llegar a servirse. Pero, insisto, de este tema tampoco se nos habló en el tercer informe. Tampoco se nos habló en qué quedó la propuesta ciudadana de reacomodar el puente peatonal que está en el libramiento carretero y que jamás ha sido utilizado por nadie. O en su defecto, a propuesta de los ciudadanos, la colocación de un semáforo para salvaguardar la vida de todos los estudiantes que a diario tienen que cruzar la carretera para recibir sus estudios o recibir sus conocimientos en el CECITEC o en la primaria 18 de agosto, que por ahí se ubica. No se nos dijo nada. Pero en su momento yo presenté estas propuestas de los ciudadanos y Cuco lo vio con muy buenos ojos, teóricamente, y dijo que no había ningún problema, que lo estaban analizando, que lo estaban revisando, que era más viable la colocación del semáforo, porque en realidad no tiene conflicto alguno, solamente se trataba de la colocación de un semáforo. Pues puro choro mareador, porque al final del día tampoco se hizo este proyecto tan sencillo y tampoco se nos habló en el tercer informe acerca del tema. Y los paraderos en las comunidades que él les prometió, y la casa del anciano en los sauces que les prometió también a cambio del voto,
Y las mejoras a los servicios públicos que están peor que nunca, y las mejoras a las condiciones laborales de los policías, y la reparación de los letreros turísticos que él lo dijo en una reunión de ayuntamiento que se iba a encargar personalmente de arreglarlos, que en esta ocasión sí se iba a hacer. ¿Dónde quedó todo eso? Y los 7,5 millones de pesos que yo fui a gestionar al Congreso de la Unión en México, Distrito Federal, para remodelar el Mercado Independencia y construir un auditorio en el Bajío de San José, dinero que aquí te demostré fue autorizado y que Cuco debió haber ido a tramitar. ¿Qué pasó con ese proyecto o con esos proyectos? Tampoco se nos dijo nada en el informe. Son muchas preguntas sin respuesta en el tercer y último informe del presidente municipal, Cuco Quesada. Preguntas que yo le hubiera querido hacer personalmente en la última sesión de Cabildo, pero que para evitar que yo le cuestionara todo esto y muchas cosas más, quitaron el punto del orden del día en donde yo hablaba, para justamente evitar todos estos cuestionamientos y evitarle la pena a Cuco de tener que contestar, que realmente nunca lo hacía. En otro video te voy a explicar de quién fue la idea de quitar este punto en el que yo hablaba, se llama puntos varios, dándole voz a todos los reclamos y denuncias de la población. ¿A qué pseudopolítico sin la más mínima dignidad ni vergüenza se le ocurrió para evitar que yo hablara y que yo te representara a ti como ciudadano? Pero eso lo voy a hacer en otro video. Le faltó a Cuco Quesada explicarnos por qué las obras públicas de esta y la pasada administración han sido las más caras en toda la historia de este municipio. Mal hechas, las de todas las administraciones. Pero como ejemplo, un pequeño botón. El gimnasio municipal, con una inversión en su remodelación, no construcción porque el gimnasio ya estaba, una inversión que superó los 4,500,000 pesos, dinero que no alcanzó ni siquiera para cambiar las láminas del gimnasio, porque sigue siendo una coladera, y ese es un pequeño ejemplo. Quedaron a deber una explicación de por qué se robaron muchas gavetas del corredor más antiguo de nuestro cementerio, catalogado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, una joya y orgullo turístico de nuestro municipio. ¿Por qué se estaban robando algunas gavetas? Acto que algunos ciudadanos se dieron cuenta a muy temprana hora. Cuando apenas estaban comenzando, me notifican, voy, grabo, llevo las evidencias ante el Cabildo, le cuestiono al presidente municipal que por qué estaban blanqueando muchas de las gavetas más antiguas de este corredor, y lo que él me dijo, no, es un malentendido. Defendiendo al director de servicios públicos, que era el encargado de este proyecto, de esta obra, de esta acción. No, dijo, se trata de una obra de remodelación porque el panteón está muy abandonado. Yo hablé, investigué en la Secretaría de Cultura, porque muchas de estas gavetas eran de las más antiguas de nuestro municipio, intentando que estas autoridades estatales intervinieran. Pero ellos me dijeron que era una intervención, una cuestión municipal y que ellos no podían intervenir. Y ellos me alertaron y me dijeron, ten cuidado, regidor, porque si las están blanqueando, se las van a querer robar. Y Cuco dijo que no. Después de que me dijo que no, que solamente las estaban remodelando, comenzó la venta de las gavetas. En un acto corrupto, por demás perverso, en donde Cuco fue cómplice perfectamente como de muchas cosas, y lo digo con todas sus palabras, tengo pruebas para demostrarlo, grabaciones inclusive que es escondidas, para demostrar que él estaba enterado de muchas de las acciones en las cuales él fingía demencia. ¿Qué pasó? Pues que perjudicaron no solamente a los dueños de estas gavetas, porque ellos creyeron que seguramente estaban muertos y, oh sorpresa, hay muchos vivos, perjudicando también a las personas que compraron de manera pues inconsciente, porque no sabían, desconocían del paradero o del origen de estas gavetas, y bueno, metiéndolos en dificultades tanto a los dueños como a los nuevos compradores. De esta transota tampoco se nos habló en el último informe del presidente municipal.
Solo en el mundo de Cucolandia no pasa absolutamente nada. Nos hubiera gustado mucho escuchar en el tercer informe en qué proceso va la cuestión legal del exdirector de Seguridad Pública detenido en Puente Grande por sus nexos con el crimen organizado y escuchar qué hizo Cuco para limpiar la corporación, porque el exfuncionario no trabajaba solo. Un informe al que prácticamente asistieron solo los trabajadores de Presidencia Municipal, que obligados tuvieron que asistir y a cambio les dieron el día. El informe fue a las 8 de la noche y los trabajadores de Presidencia Municipal, oficinistas, directores, etc., no se presentaron a trabajar. A cambio, tenían que ir a aplaudirle a Cuco en su tercer informe, porque de lo contrario la sala iba a estar sola, muy desairada, y se iba a ver mal el presidente municipal en su tercer y último informe, perjudicando con esta acción, como siempre, al ciudadano que tenía que ir a Presidencia Municipal a hacer algún trámite, algún pago, porque a Cuco nunca le importó el patrón, el ciudadano. Solamente le importó el tratar de lucir, el tratar de verse bien. Así termina esta administración, una administración caracterizada por los aplausos y las palomitas, por la peor inseguridad en toda la historia de nuestro municipio, por los nexos de algunos funcionarios con el crimen organizado. Una administración caracterizada por el nepotismo, el tráfico de influencias, el influyentismo, violaciones a la ley, violencia en contra de muchos ciudadanos. Una administración caracterizada por la evasión de responsabilidades. Muchas promesas sin cumplir. Sí, una administración en la que hubo muchas calles arregladas al vapor y muchas muy mal hechas. Una administración en la que nuevamente varios funcionarios salen millonarios de ella a costa del pueblo. Un pueblo que no se decide a despertar. La próxima semana te voy a hablar de los regidores más de toda la administración, los más participativos, los más faltistas, los más cínicos, para que tú tengas los elementos necesarios y suficientes y si acaso los vuelves a ver en la escena política, sepas qué decisión tomar y no te agarren en blanco. Yo te agradezco mucho que me hayas acompañado en esta emisión. No se te olvide que si tienes alguna duda me la puedes hacer llegar a mi página de Facebook Lozano. Te voy a agradecer mucho si compartes este video y no me falles a la cita de la próxima semana.